fortaleciendo el conocimiento del procesamiento de minerales. Damos la bienvenida al doctor Reyes Baena. Doctor, muy buena tarde, bienvenido. Adelante, por favor. Gracias, Alberto. Buenas tardes. Bueno, vamos a iniciar. Les pido, por favor, me informen si se escucha perfectamente. Fuerte y claro. Gracias, gracias. Bueno, pues dándole seguimiento a lo que iniciamos en la primera jornada del procesamiento de minerales, donde vimos la parte de molienda, evaluación de los circuitos, el efecto de los parámetros operativos para la optimización de lo que es el circuito de molienda en términos de maximizar la capacidad de molienda o minimizar el tamaño de la partícula que se genera en el circuito en la interacción molino-clasificación. Posteriormente tuvimos la parte de la flotación, donde hablamos acerca de los parámetros importantes en los circuitos de flotación, cómo poder hacer una evaluación y qué nos arrojan los resultados de la evaluación para poder entender o tratar de entender estas tres partes importantes, lo que es la parte física de las partículas, la parte química de la pulpa y la interacción de estos dos con los diferentes mecanismos o tipos de celdas que hay hoy por hoy en la mayoría de los circuitos. Para cerrar ahora este ciclo, vamos a hablar un poco acerca de cómo integrar lo que ocurre en la molienda con la flotación desde el punto de vista de los modelos o expresiones matemáticas que se utilizan hoy por hoy para la simulación de ambos procesos por separado. Como preámbulo de esto, pues hay una mayoría de software comercial que se utiliza para la optimización de los circuitos de molienda. Está el JK-CIMET, está el HSC Chemistry de Autotech, está ModSim, está se me olvidaron los otros, perdón, una disculpa. En la parte de flotación, igual está HSC Chemistry de Autotech, está JK Simflot de la Universidad de Queensland en Australia, y pues son los que más utilidad tienen en la parte de simulación como tal. Hablando entonces de lo que es la simulación matemática, hablamos de que un buen modelo es una representación simplificada de la realidad observada, de un proceso, de un sistema, pero que incorpora los aspectos más relevantes para la investigación particular en desarrollo. Me gustó mucho esta descripción del doctor Jaime Sepúlveda, que ha desarrollado muchos proyectos, muchas expresiones matemáticas en Excel, conocidos como Molycop Tools, herramientas bastante útiles para lo que es circuitos de reducción de tamaño y clasificación. Y pues la idea de los modelos matemáticos o de las expresiones matemáticas es precisamente eso, tener una expresión matemática simplificada que me permita predecir con cierta robustez lo que el sistema actual está haciendo. Dentro de las ventajas de tener una simulación matemática,
pues permite precisamente evaluar esas estrategias de mejora sin perturbar el funcionamiento del sistema real. Es decir, una vez que yo tengo esas expresiones matemáticas, podemos nosotros empezar a jugar con esas variables para tratar de entender cuál es el efecto de los diferentes productos en la molienda, de la diferente relación grado-recuperación en los circuitos de flotación, sin necesidad de modificar los parámetros en la planta y por lo tanto sin el riesgo de tener un mal producto que no podamos vender posteriormente. También permite evaluar hipótesis de cómo y por qué aparecen ciertos fenómenos en el sistema estudiado. Por ejemplo, por qué tengo demasiado arrastre mecánico en el concentrado, por qué tengo material o mineral de ganga que no debería flotar, qué pasa cuando tengo exceso de aire en la celda, qué pasa cuando tengo exceso de reactivo. Todos esos fenómenos que ocurren también se pueden predecir en cierto grado de confiabilidad con el desarrollo de los modelos matemáticos y la aplicación a través de los procesos de simulación. Permite también detectar o determinar los problemas cuellos de botella en cualquiera de estos procesos, en el circuito de molienda, en el circuito de flotación. Anteriormente, en la plática de lunes, comentaba que uno de los mayores problemas que tenemos en los circuitos de flotación que nos pueden producir resultados negativos en los que son la relación grado-recuperación es precisamente esa carga circulante que tenemos en el circuito. Si nosotros no conocemos qué es lo que ocurre con cada una de las cargas circulantes, es muy probable que no estemos encontrando la mejor relación grado-recuperación en nuestro proceso. Y tan sencillo es como, por ejemplo, si revisan ustedes su circuito de flotación de limpias entre la primera y la tercera limpia, van a ver que en alguna de estas etapas hay unos medios bastante cargados que están recirculándose al proceso y que eso está limitando la recuperación, el volumen de concentrado que se puede recuperar en el proceso. Y obviamente, pues podemos acercarnos más a la realidad del proceso en cuanto a la predicción, entre más confiable sea el desarrollo del modelo matemático. Y aquí es donde viene esta complejidad precisamente, porque es muy difícil que podamos representar matemáticamente cada uno de los procesos físicos, químicos que ocurren en los diferentes sistemas. Hablando de los modelos, pues tenemos diferentes modelos o expresiones matemáticas que podemos usar. Hablamos de modelos estáticos, aquellas expresiones matemáticas que no dependen del tiempo. Hablamos de modelos dinámicos, donde su principal variable es el tiempo, es decir, yo puedo ver la perturbación en el sistema en función del tiempo en que estoy llevando a cabo la simulación. Hablamos de modelos determinísticos que principalmente se basan a modelos que dependen de una frontera de datos. Es decir, yo no puedo evaluar el sistema afuera de esos rangos o de esos límites iniciales y finales en los que estoy evaluando el modelo matemático. Tenemos modelos discretos en donde dependen más bien de la perturbación de la variable. Por ejemplo, podemos hablar del circuito de molienda cuando mi perturbación de la variable es precisamente las toneladas que estoy alimentando al circuito, donde de repente
se me bloquea la tolva de finos que alimenta la banda y por lo tanto se me queda sin carga la banda de alimentación al molino y entonces yo puedo determinar qué es lo que ocurre matemáticamente en el sistema. Hablamos de modelos físicos donde pues la idea es representar físicamente qué es lo que ocurre en el sistema. Por ejemplo, hoy por hoy podemos evaluar matemáticamente cómo es el diseño de un rotor en una celda de flotación, qué pasa si cambio físicamente el diseño del rotor, entonces yo puedo predecir cómo va a ser la turbulencia, esa turbulencia, cómo va a ser la interacción con la distribución de burbujas, la distribución de tamaños de partícula, de tal manera que podamos entender mejor el sistema. Y tenemos por último los modelos matemáticos en donde pues son precisamente buscar esas relaciones matemáticas sin un significado físico, químico de las variables dentro del proceso. Es simplemente jugar con una serie de ecuaciones en donde podemos tener diferentes constantes y las constantes encierran todo aquello que desconocemos del sistema. Cuando hablamos del circuito de la molienda, y no voy a entrar mucho en detalle a describir los modelos matemáticos, porque en realidad todos siguen el mismo funcionamiento de un balance poblacional. Es decir, una roca grande tiene que romperse y genera una distribución de rocas más pequeñas a las que llamamos hijas de la roca grande. Por lo tanto, el balance es precisamente hacer ese análisis de ver la probabilidad de que esa roca grande me genere partículas más pequeñas. Y en función de esa probabilidad la aplicamos a los diferentes tamaños y es así como hacemos el balance poblacional dentro del circuito, dentro del molino de bolas. En términos generales, lo que es el valor de P es lo que medimos como producto, esa distribución de tamaños que tenemos en el producto final. El valor de F es lo que conocemos en la alimentación y posteriormente ya los valores de R, de C y de A y J corresponden precisamente a esas variables con las que nosotros modelamos todo el rompimiento de las partículas en función de ese balance poblacional que tenemos internamente. Es decir, R significa la velocidad de rompimiento de las partículas, C es una función de clasificación, es decir, que voy a determinar qué partículas se van a romper más fácilmente, qué partículas se rompen más difícilmente y esto obviamente es función del tamaño de la roca. Y tenemos el parámetro AIJ, que es una función aparente de rompimiento. En base a todo esto, entonces podemos nosotros modelar y predecir lo que es el rompimiento de partícula en un molino de bolas. En términos de la flotación, se ha hecho un trabajo mucho más amplio, más extenso. Hablamos de la evaluación de un circuito de flotación basado en cinéticas de flotación. Y en 1935, García y Zúñiga fue uno de los principales investigadores que empezó a tratar de predecir la cinética de flotación de los diferentes minerales en función de esta ecuación matemática. Posteriormente tuvimos otros investigadores que empezaron a trabajar mucho más en esto. Después empezaron a tratar de darle un significado físico a esa cinética de flotación, considerando de que algunos habían observado que durante los primeros
segundos, minutos de haber iniciado la flotación en la celda de laboratorio, pues no había burbuja, no se generaba absolutamente ningún contacto burbuja-partícula, lo que llevó a tratar de querer entender qué es lo que ocurría dentro del sistema. Estos componentes de flotabilidad hoy los conocemos como parte de esa descripción de la cinética de flotación, donde en los primeros minutos hay una alta flotabilidad, una velocidad muy alta, lo cual debería de tener ciertas características la partícula que provoca que se tenga una buena flotabilidad, y en la parte final, donde casi alcanza un valor asíntoto, la recuperación, donde ya no hay un cambio significativo en función del tiempo, pues lo conocemos como la fracción que flota lento. Y hay una parte intermedia donde pues hay otras características de partículas que deberían de flotar en forma intermedia. Y este es precisamente el punto que marca la diferencia de cómo tratar de entender mejor el comportamiento de las partículas en función del tamaño. Tenemos otros análisis como las técnicas del factor de división de pulpa, de sólidos. Tenemos la liberación, trabajo bastante intenso que hizo el doctor Peter King junto con Claudio Schneider, brasileño, en donde ellos lograron incluir la parte de liberación tanto en los modelos de reducción de tamaños en molinos de bolas con los diagramas de Andrew y Mika, así como en la parte de flotación con la aportación del trabajo de Sutherland allá por 1948, donde empezó a analizar el comportamiento de las texturas minerales en función de la liberación, en función de la velocidad de flotación de estas partículas. Entonces, hoy por hoy, la pregunta con todo este modelaje es cuándo, qué y dónde estamos recuperando esos minerales en todo el circuito. De ahí la importancia de que cuando se hace el balance, la evaluación, el diagnóstico con estas constantes cinéticas, pues podamos entender realmente cómo es ese comportamiento de la flotabilidad y la interacción con los diferentes variables reactivos, colectores, pH o RP que tenemos en la pulpa, para tratar de obtener el mayor o el mejor rendimiento que tenemos en el proceso. En términos generales, cuando conceptuamos o tratamos de visualizar para desarrollar el modelo matemático que me permite entender la flotabilidad de los diferentes minerales en un circuito de flotación, tenemos que diferenciar realmente qué es la pulpa y qué es la espuma, porque son dos zonas bastante interesantes, pero que me dan diferente comportamiento con los diferentes minerales con los que estamos trabajando. Debemos de entender que la parte del aire es precisamente esa fuerza que va a provocar que yo pueda tener separación. Cuando se inventó la flotación en 1902, tanto Australia como Estados Unidos, que ambos estuvieron trabajando al mismo tiempo para desarrollar la flotación a nivel industrial, la primera flotación se hizo sin aire. Entonces no había ese aire para poder hacer la separación. Realmente se utilizaba o se buscaba favorecer la hidrofobicidad de estas partículas para poder tener la separación. Y lo único que se utilizaba era un aceite, porque el aceite, al ser no polar, pues maximiza la hidrofobicidad de las partículas minerales. Es decir, si en aquel entonces querían separar galena del mineral de ganga, pues simplemente usaban diésel, usaban queroseno en una celda de flotación sin aire
y por la diferencia de densidad del aceite donde se paraba, pues empezaba a acarrear todo este mineral de galena. Pero aquí vemos que el aire, que ha sido un desarrollo bastante interesante para la flotación, juega un papel muy interesante, muy importante. Lo hemos visto en las diferentes pláticas de esta segunda aportación del seminario de procesamiento de minerales en el clúster minero, donde hay varias pláticas que hablan precisamente de la interacción del aire en la celda de flotación. Vemos la importancia del tamaño de la burbuja para poder hacer ese contacto con las partículas que quiero flotar. Cuando hablamos de la pulpa, ahí es realmente donde se lleva a cabo la flotación. Y es de ahí la importancia que yo pueda entender cómo maximizar el choque de la partícula con la burbuja. Si yo no logro hacer ese contacto, no puedo yo tener ni siquiera una buena cama de espuma. Entonces, lo importante de la cama de espuma tiene que ver más con el arrastre mecánico, con el entrampamiento y precisamente con esa estabilidad de la burbuja. Es decir, la burbuja que yo veo en la parte superior de la cama de espuma, ¿qué tan estable es? ¿Se rompe fácilmente? ¿No se rompe? ¿Presenta ventanas de agua o no las tiene? Porque todo eso también es un indicativo del rendimiento, grado de recuperación que voy a tener finalmente. Lo que sí sabemos es que cuando trabajamos con cama de espumas bajas, la recuperación de la cama de espuma se maximiza. Es decir, todo lo que llega a esa interfase pulpa-espuma se logra recuperar al 100% cuando yo trabajo con camas de espuma muy baja. Pero obviamente eso significa que voy a tener una mayor cantidad de mineral de ganga que me va a ensuciar el concentrado. Ahí es donde viene esa parte de equilibrio para tratar de maximizar y entender realmente qué es lo cómo puedo mejorar yo estas condiciones. Y cuando empezamos a analizar en forma individual entonces cada una de estas diferentes zonas, empezamos a tratar de describir matemáticamente el comportamiento y la idea de cada uno de estos en términos de los agregados burbuja-partícula. Por eso es importante que cuando hablamos de modelación matemática, cuando tratamos de dar un resultado matemáticamente, no caigamos en el error de tratar de arrojar un solo número. Me ha tocado ver muchos trabajos, muchos reportes por parte de proveedores en donde se enfocan únicamente a la parte global, pero no a la parte individual de la interacción de los diferentes tamaños para darme una recuperación. Porque yo no sé si esa recuperación global se debe a que estoy flotando muchos finos, o se debe a que floto muchos gruesos, o se debe a que floto las fracciones intermedias. Entonces, cuando yo veo ese tipo de análisis, me gustaría ver más la parte descriptiva en tratar de entender ese sistema que me propones realmente qué es lo que me da. ¿Me da flotación de finos, flotación de intermedios o flotación de gruesos? El modelo matemático, ya en la interacción molienda y flotación, pues tiene muchas restricciones. Y voy a enfocarme en un par de restricciones de las cuales hoy por hoy, lamentablemente, no estamos todavía listos para hablar de un modelo matemático que me permita una simulación como tal robusta de la interacción molienda-flotación. No voy a hablar de todas estas variables, voy a centrarme exclusivamente en las más importantes, donde todavía necesitamos desarrollar mayor investigación para tratar de entender matemáticamente qué es lo que ocurre en el sistema. La primera parte tiene que ver con el análisis nodal. Este análisis nodal tiene la finalidad de validar la conservación de masa, la conservación de flotabilidad que tenemos en los diferentes
sistemas de un circuito de flotación. Por ejemplo, cuando hablamos de una celda de flotación, hablamos de un nodo separador. Tengo una alimentación y lo separo en dos productos. Lo separo en un concentrado, lo separo en unos medios, en unas colas. Cuando tengo diferentes cargas circulantes que alimentan a un banco, a una celda, entonces tengo un mezclador. Y este mezclador es precisamente las colas de alimentación con la recirculación de los medios de la primera limpia, el concentrado del agotativo, algún otro producto que se está mezclando y que entra nuevamente a otra celda. Esa es la parte del mezclado. Entonces, cuando nosotros hablamos de modelar y de simular, es muy importante que nosotros entendamos precisamente que se conserva la flotabilidad en estos puntos. ¿Cuándo ocurre esto? Pues cuando no hay ninguna afectación en todo el sistema. Es decir, cuando yo no le agrego reactivos que me cambian la flotabilidad de los minerales, cuando yo no modifico las características físicas de las partículas, es decir, que no tengo una mayor reducción de tamaños, por lo tanto, la flotabilidad debería de conservarse en cualquiera de estos dos nodos. ¿Cómo hacemos este análisis del análisis nodal en términos de la flotabilidad de los minerales? Pues lo hacemos simplemente con una cinética de flotación. Vamos a la planta, supongamos que tenemos el banco primario de flotación, agarro muestra de pulpa de lo que estoy alimentando directamente en el cajón de alimentación, donde ya no tengo ninguna variable que me esté afectando, donde no tengo adiciones de reactivos, la adición de reactivos ya fue en una etapa anterior, por lo tanto no hay ninguna perturbación en el sistema. Agarro la muestra, me la llevo al laboratorio, la monto en la celda de flotación y hago la cinética de flotación y empiezo a hacer el análisis. Y así lo hago con los diferentes productos. Entonces, voy a hablar un poco más en detalle, por ejemplo. Aquí tengo los dos nodos precisamente. En la parte izquierda, donde tengo el concentrado primario, la cola de la columna, la cola de la relimpia, el concentrado del retratamiento o de la reflotación, me forman un nodo de mezcla, en donde se van a mezclar para darme un producto combinado en la alimentación, y ese producto combinado en la alimentación se va a separar en la celda de flotación, donde voy a tener un concentrado de la limpia y un concentrado, una cola de esa limpia. Si empiezo entonces yo a tomar muestra de lo que es en la planta, tomo la muestra del concentrado primario, la llevo al laboratorio y hago la flotación, y entonces empiezo a hacer esas diferentes flotaciones en los diferentes minerales, de tal manera que empiezo yo a revisar y analizar el diferente comportamiento cinético que tengo de esos diferentes productos que están alimentándose al banco de limpias. Podemos ver entonces que eso me permite poder calcular o reconstruir cuál sería la cinética de ese producto combinado en el banco de limpias. Posteriormente, veo la parte de los productos, en donde tengo el concentrado de la primera limpia y tengo la cola de la primera limpia, y eso me va a permitir tener lo que es un producto combinado del producto, es decir, la reconstrucción de lo que debería de estar alimentando. Cuando hablamos de que no tengo ninguna perturbación en el sistema, de que no tengo adiciones de reactivos que me afecten la flotabilidad, que no tengo una remolienda en ninguno de estos productos que están alimentándose al circuito para modificar el tamaño de la partícula que me afecta la flotabilidad de las partículas, entonces yo debería de corroborar industrialmente en mi sistema que la flotabilidad se conserva.
¿Y cómo logramos hacerlo? Precisamente comparando ahora la cinética reconstruida de esos productos que se alimentan en ese nodo y de los productos que salen de ese nodo. Como pueden ver aquí, ambas curvas coinciden idénticamente una con otra. Con esto estamos corroborando que la flotabilidad de las partículas no está alterada. Es decir, que yo puedo entonces ahora, con toda esa descripción matemática, poder tener la certeza y la seguridad de que lo que voy a modelar y de que lo que voy a predecir se conserva realmente. Veamos ahora que también puedo yo tratar de entender el efecto de los diferentes reactivos. Y esto es lo que nos ha ayudado a tratar de modelar, de entender cómo me afectan 5 gramos por tonelada del colector, cómo me afectan 20 gramos por tonelada del colector, de tal manera que podamos representar estos resultados con esa ecuación matemática para poder predecir los resultados a nivel industrial. Veamos el siguiente ejemplo. Tenemos un banco agotativo. Normalmente en el banco agotativo adicionamos mayor colector para tratar de recuperar todo ese material, todo ese mineral que no logró ser recuperado en una primera etapa de flotación. Y la idea es precisamente tener suficiente colector, suficiente reactivo que me permita maximizar las recuperaciones. Recordemos que la finalidad de un banco primario y de un banco agotativo es maximizar el volumen de material que me interesa recuperar. No es función de calidad de concentrado, para eso están las etapas de la limpia. Lo que me interesa de una etapa primaria y agotativa es poder recuperar mis valores. Por lo tanto, la finalidad de los diferentes reactivos, de los diferentes mecanismos, de las diferentes condiciones operativas de aire, de camas de espumas, tienen que estar enfocadas a maximizar recuperación. Veamos entonces que el uso del análisis nodal, vamos a la planta, empezamos a tomar muestras de pulpa de los 3 diferentes flujos y se observan aquí el punto específico de lo que es la alimentación. La pulpa de la alimentación se tomó antes de la adición del colector. Tenemos también aquí espumante, es MIBC, pero el espumante no es un colector. El espumante no me cambia la flotabilidad del mineral. Eso debemos de entenderlo perfectamente. Me cambia las condiciones que tengo en la celda de flotación, me genera un tamaño de burbuja más pequeño si es que no estoy yo trabajando en el punto de coalescencia crítico de la dosificación del espumante. Pero el único que me altera la flotabilidad del mineral son los colectores. Por lo tanto, vamos a ver aquí el efecto de tener la adición del colector, en este caso es un xantato, en lo que es la flotabilidad del mineral antes de haber agregado ese colector. Tenemos entonces el análisis de lo que es el concentrado agotativo, esa es la cinética. Tenemos las colas del agotativo y esto es la reconstrucción de lo que estaría yo alimentando al banco agotativo con el efecto del colector, en este caso, xantato. Cuando yo comparo ahora este producto combinado, que es la reconstrucción de mis productos por el efecto de la adición del colector, veo entonces cómo es la flotabilidad de esa alimentación al banco agotativo sin el efecto del colector. Y esta diferencia es precisamente la adición del colector.
Como pueden ver, es una herramienta bastante sencilla, bastante útil, pero que nosotros la desarrollamos para poder entender o desarrollar matemáticamente, cuantificar el efecto de la flotabilidad en función de los diferentes colectores. Como podrán darse una idea, no es algo sencillo porque aquí estamos hablando de que las otras variables se mantienen constantes. Pero cuando tenemos otra variación, es decir, si yo cambio el porcentaje de sólidos con el que estoy trabajando en la celda, pues voy a tener diferente relación. Entonces, no es del todo una relación directa en forma matemática, pero que nos ha llevado a poder tratar de predecir cómo podemos modelar el efecto de la dosificación de reactivos. Tenemos entonces que ese incremento que vemos en la recuperación final a tiempos largos, en este caso 7.5 minutos de flotación a nivel laboratorio, pues me representa un 20% aproximadamente de la recuperación. Y ese 20% en el agotativo significa 1.7% la recuperación en función de lo que alimento en el ciclo de flotación. Entonces, es una herramienta muy útil. La pueden usar ustedes para hacer las evaluaciones de sus circuitos de flotación, para tratar de entender realmente qué es lo que hace cada mineral, pero deben de tener en cuenta que las otras variables también juegan un papel importante. Por lo tanto, tengan cuidado un poco acerca de la interpretación de estos resultados. Antes de continuar, tengo por aquí, veo en el chat una pregunta. Dice José Monterrubio, buenas tardes, mi estimado. Dice dos preguntas, de hecho. Cuando se refiere a hacer la cinética de cada flujo en forma individual sin reactivos, en muchos casos ya tenemos colectores en los flujos de retornos, medios, concentrados, de limpias, etc. ¿Cómo reducir el efecto de estos remanentes en las cinéticas individuales y la cinética global es la suma de todas las cinéticas de manera individual? Precisamente, gracias por la pregunta, José. Precisamente esa es la parte que nos interesa a nosotros matemáticamente modelar. Cuando nosotros lo hacemos a nivel laboratorio, lo hacemos en una forma aislada o en forma ideal para tratar de desarrollar esas ecuaciones matemáticas que me permitan entender qué tanto cambia la flotabilidad de los minerales en función de los reactivos, en este caso, colectores. De tal manera que cuando utilizamos esta herramienta y lo hacemos a nivel planta, recuerden la finalidad de la prueba. Lo primero es validar que existe conservación de flotabilidad. Número 2, si no existe conservación, determinar la magnitud del cambio de la flotabilidad. Porque en función de eso, entonces me va a permitir cerciorarme de que el modelo que yo estoy tratando de representar, qué tan robusto es la predicción a nivel industrial. Pero no es simplemente la parte de los reactivos. Por ejemplo, los circuitos donde tenemos remolienda y que algunos de esos productos de la remolienda vuelven a regresar también como parte de la carga circulante, también me modifican esa flotabilidad. Entonces, debemos de entender que podemos desarrollar muchas ecuaciones matemáticas, pero que lamentablemente son muchas las variables que aún no terminamos de poder tener la certeza de que estamos realmente teniendo un modelo bastante robusto que me permita poder tener ese grado, esa recuperación con confiabilidad de que lo estoy prediciendo en la mejor forma. Bueno, aprovechando,
vamos a dar paso a preguntas y respuestas. Pueden abrir también el micrófono si así lo gustan, antes de pasar al siguiente tema. Pues que no hay ninguna pregunta, doctor, si gusta, adelante. Bueno, ok, entonces continuamos. Dentro del modelo matemático de la flotación, bueno, aunque me prometí a mí mismo no presentarles ecuaciones matemáticas aburridas, no pude vencer la tentación de presentar esto. Esto es precisamente lo que nosotros utilizamos para poder predecir dentro de este modelo matemático con el que hemos estado jugando en la mayoría de las evaluaciones que hacemos con los diferentes circuitos de las operaciones del Grupo México. Tiene que ver con esta ecuación de la recuperación IJK, en donde cada uno de ellos representa el tamaño de la partícula, representa lo que es el ensayo o la ley de cada uno de los diferentes minerales que están en el sistema y representa el componente de flotabilidad. Y el componente de flotabilidad normalmente nosotros desarrollamos o jugamos con tres diferentes componentes de flotabilidad. Aquel componente que me describe la partícula que flota rápido, aquel componente que me describe la partícula que flota lento y por último la partícula que de la fracción de partículas que no flotan. Tenemos entonces que esos componentes IJK que me representan el tamaño de la partícula, las leyes y los componentes, las diferentes clases de componentes de flotabilidad, me permiten entonces predecir lo que es el parámetro P de la flotabilidad de las partículas, el parámetro SB que tiene que ver con la hidrodinámica de los reactivos, es decir, la interacción cantidad de aire, diámetro de burbuja, esa interacción con el tipo o la cantidad del espumante que tenemos, el parámetro RF que tiene que ver con la eficiencia de separación o recuperación en la cama de espuma, porque no todas las partículas que llegan en la interfase pulpa-cama de espuma son capaces de recuperarse en el concentrado. T, que es el tiempo de flotación, RW, que es la recuperación de agua que tengo en el sistema, y el factor NT, que me representa el arrastre mecánico. Entonces, con esto englobamos la recuperación que se lleva a cabo por el contacto burbuja-partícula, más la recuperación del arrastre mecánico. Hablando, a ver, permítame, me pasé. Ahora, hablando específicamente de esa constante cinética que tiene que ver con estos tres factores, el factor P, que es exclusivamente característico del mineral. Ese factor P, que es la flotabilidad, depende del tamaño de la partícula, depende de la textura de la partícula, depende de las condiciones de las modificaciones o cambios en la superficie de la partícula. Por lo tanto, entonces, si nosotros aislamos o quitamos el parámetro SB, que es la parte hidrodinámica, me va a relacionar esa interacción de la flotabilidad con la probabilidad de choque de las partículas en función del tamaño de la burbuja. Y el factor DRF
pues que tiene que ver con la parte de la cama de espuma. Entonces, si quitamos el valor de RF, me quedo nada más con estas dos constantes, el factor P y el factor SB, que tienen que ver con la zona de colección, lo que ocurre en la pulpa. Esa es la flotación verdadera, ¿sí? Entonces, si yo quiero realmente evaluar cuál es la constante cinética de la pulpa, tengo que enfocarme a analizar o a quitar el efecto de la recuperación de espuma, que hay muchas técnicas para poder hacerlo, evaluarlo. No estoy hablando aquí en detalle de cómo hacerlo o cómo se hace realmente, pero tiene que ver precisamente con ese balance que se hace entre la interfase de la pulpa cama de espuma contra lo que se tiene en el concentrado. Bueno, rápidamente, a nivel industrial, ¿cómo lo pueden hacer? Pueden tener ustedes la celda de flotación, por ejemplo, el banco primario, la primer celda del banco primario, por ejemplo, o si es una celda tanque, pues es mucho más sencillo. Pueden tener un muestreo de la recuperación a diferentes niveles de cama de espuma, en donde van a tener diferentes valores que les va a permitir extrapolar lo que es la recuperación a una cama de espuma cero, donde se supone que tienes la recuperación máxima del sistema, aunque va a salir todo sucio la calidad del concentrado, pero eso te permite determinar la constante cinética en la cama de espuma. Perdón por no hablar más en detalle de esta técnica. El arrastre mecánico. El arrastre mecánico es función del tamaño de la partícula y desafortunadamente no es específico de que si el material es flotable o no es flotable. El arrastre mecánico ocurre tanto para los minerales hidrofóbicos como para los minerales no hidrofóbicos, es decir, el mineral de ganga. Si ustedes tienen una idea de que tienen arrastre mecánico en la celda, lo primero que tienen que revisar es la distribución de tamaños. Si ustedes tienen mucho mineral de ganga abajo de 40 micras, es arrastre mecánico, definitivamente. Pero si tienen partículas muy gruesas de ganga en el concentrado, ese es otro fenómeno que no tiene que ver con el arrastre mecánico, tiene que ver con el entrampamiento. Y el entrampamiento ocurre cuando tengo demasiada mineralización en el sistema, cuando tengo demasiada flotabilidad, que ese enjambre de burbujas que se va hacia la superficie es tan pesado que va entrampando todo ese mineral de cuarzo, de ganga grueso, que no fácilmente puede regresar a la zona de espuma porque ni siquiera hay ese drene de la cama de espuma por tanta mineralización que hay. Entonces, bajo este sistema podemos nosotros aquí modelar en función del tamaño de la partícula y obviamente aquí entran también los parámetros químicos de la pulpa en donde podemos modelar cómo es el arrastre mecánico en una celda de flotación. La recuperación de agua, hay muchos modelos. Presento aquí el más acertado de usar porque depende mucho de las características con que estamos obteniendo el concentrado. En esta ecuación, la recuperación de agua es función de la velocidad de la cama de espuma en el rebase. Y por ahí en una de las pláticas hablábamos también de este efecto de que hay muchas cámaras actualmente midiendo lo que ocurre en la superficie de la celda de espuma, pero realmente la idea es tratar de medir esa velocidad de la cama de espuma. Y si yo logro medir esa velocidad, entonces puedo yo modelar qué cantidad de agua estoy obteniendo en ese concentrado. Estas constantes las podemos desglosar, la constante A y B, involucrando los parámetros químicos, es decir, qué tipo de espumante,
qué tipo de la dosificación del espumante, que obviamente tienen una aportación significativa en la cama en la recuperación de agua. Tenemos entonces que si buscamos aislar o entender mejor la eficiencia de la cama de espuma, tenemos que entender primero o tenemos que medir, determinar la constante cinética en la zona de colección para poder ahora entender la eficiencia de la cama de espuma. Y en términos generales, para no entrar en detalle con todos estos valores de RC, RF, que tienen que ver con la recuperación en la zona de colección, la recuperación en la cama de espuma, pues la eficiencia de la cama de espuma no es otra cosa más que la velocidad con la que salen las partículas en el concentrado y la velocidad con la que entran de la zona de pulpa. Entonces, es así de sencillo, ¿sí? Para que se lo imaginen, si de alguna forma lográramos tomar una muestra de esa interfase zona de colección y cama donde inicia la cama de espuma y compararla contra la información de lo que tenemos en el concentrado, ese sería un equivalente a estar midiendo la eficiencia de la cama de espuma. Por lo tanto, entonces nos permite modelar de esa forma la recuperación de la cama de espuma. Hay otros equipos que han desarrollado muchos de mis colegas de la Universidad de Queensland en Australia acerca de cómo medir la cama de espuma. Bien, antes de pasar a las siguientes diapositivas para finalizar esto, veamos aquí algunas de las preguntas. Cristian le pregunta, doctor, ¿el análisis también nos ayudaría a definir el mejor punto de dosificación de reactivo en el circuito? He escuchado que la dosificación en avance también ayuda a la mejora de recuperación, es decir, adicionar reactivos en varios puntos de las celdas, Rauger, por ejemplo. Sí, definitivamente la técnica del análisis modal de las que les hablé, la describí principalmente para validar los modelos matemáticos con los que desarrollamos. Sin embargo, es una técnica excelente para hacer un análisis, una evaluación del circuito de flotación. No lo incluí en la plática anterior porque quise resaltarlo más en este punto, pero definitivamente yo puedo utilizar esta técnica para poder determinar, primero, qué tipo de reactivo es el que mejor me va a ayudar en el sistema. Segundo, cómo debería ser la dosificación del reactivo, si puedo adicionarlo todo al frente o puedo adicionarlo escalonado para mejorar la flotabilidad. La respuesta, o voy a tratar final, en donde efectivamente la posición de estos reactivos y sobre todo si ustedes se apoyan con este análisis, les puede ayudar a entender o a sacar el mejor provecho de la relación grado-recuperación de sus sistemas. Entonces, la respuesta generalizada es sí. Sí es una buena técnica que les puede ayudar a entender mejor qué es lo que hace cada reactivo en su sistema. Muy bien, Daniel nos pregunta, ¿el modelo de recuperación para flotación que presenta es solo para la pulpa o es para la flotación total, pulpa más espuma? Ese es para la flotación total. Estamos hablando aquí, y como ya lo describimos, de todas las variables. La parte de la espuma tiene que ver con ese valor de la recuperación de RF. Incluimos la parte del arrastre mecánico porque no todas las partículas se van con ese contacto de burbuja. Procuren de vez en cuando hacen el análisis de sus circuitos, de sus datos, tratar de entender o de relacionar la recuperación de agua. Muchas veces caemos en el error de que cuando proponemos un espumante,
porque por alguna razón vemos que el espumante me ayuda a recuperar más, etcétera, etcétera. Vuelvo a lo mismo, no es porque tenga características colectoras. El espumante tiene un mejor control sobre el tamaño de la burbuja. ¿Dónde veo yo el mejor efecto de haber incrementado el espumante? Cuando yo tengo moliendas finas. Cuando sé que tengo mucha partícula fina en el sistema, eso es indicativo de que yo necesito siempre trabajar arriba del punto de coalescencia crítico. Entonces, el modelo que presento es un modelo global, robusto, donde incluyo todo lo que ocurre en la pulpa más la espuma. Ok, José Monterrubio, si yo tengo un análisis de las cinéticas individuales y una de estas tiene un comportamiento distinto a las demás, ¿puedo utilizar estos resultados de manera individual para redirigir los flujos a otras partes del circuito? Bueno, precisamente esa es la idea de hacer o de usar la modelación matemática para mejorar la optimización. Pero vuelvo a lo mismo, lamentablemente cuando vemos trabajos de simulación matemática, lo vemos en forma generalizada, sin entrar en detalle de lo que ocurre fracción por fracción y lo que podría ocurrir incluso involucrando la textura de las partículas en cada una de estas fracciones. No es lo mismo la partícula que yo pueda tener en la fracción menos 100 más 200 mallas cuando tengo un 10% de área expuesta de calcopirita contra una partícula del mismo tamaño en la misma fracción que tiene un 50% de área expuesta. Quien va a flotar más fácilmente y más rápidamente es la que tiene la mayor área expuesta. Sin embargo, no hacemos un análisis tan detallado muchas veces como para poder sacar el mejor provecho de nuestro sistema. Entonces, la idea, precisamente cuando yo aplico la modelación matemática, es poder entender exactamente cuál es el comportamiento individual que tengo para poder dirigir de una manera más óptima los diferentes flujos a donde tienen que ir, ¿sí? De hecho, todo este trabajo que le estoy hablando de la modelación es exactamente lo que hicimos para poder desarrollar el diagrama de flujo de nuestro proyecto, que en próximos años va a ser el más reciente que vamos a tener, Buenavista del Zinc, en Cananea, donde es un proyecto cobre-zinc y es precisamente aplicando todas estas técnicas de modelación que logramos definir el diagrama de flujo, logramos definir exactamente bajo estas características individuales de las que pregunta José, cómo poder diseñar el circuito. ¿Qué es lo que tengo que remoler? ¿A qué tamaño tengo que remoler para poder cambiar esa fracción que flota lento, esa fracción que no flota, a una fracción que tiene una alta flotabilidad? Muy bien, el ingeniero Rubén Burgos pregunta, ¿cómo y con qué se puede medir la recuperación de las distintas zonas? Bueno, tenemos muchas técnicas. Lo primero y la más difícil es poder medir realmente la cinética en la zona de colección. Pero esta cinética de la zona de colección podemos hacerla variando los diferentes niveles de espuma en una célula. Si nosotros tenemos esos puntos que me permitan tener la recuperación a diferentes posiciones de cama de espuma, entonces yo puedo extrapolar para poder tener la recuperación o la cinética que corresponde a la zona de colección. La recuperación en la cama de espuma es un balance matemático que hacemos tomando muestras exactamente en la interfase de lo que es la zona de transición de la pulpa y la cama de espuma
y del concentrado final. Hay otras técnicas que se pueden desarrollar. Hay un prototipo a nivel laboratorio desarrollado por uno de mis colegas que hizo el doctorado también en la Universidad de Australia, donde es un tubo que se sumerge, agarra las partículas en la zona de colección y ya en el recipiente las separa para poder ver exactamente las características del mineral que se recuperan por la asociación directa de ese agregado burbuja partícula. Entonces son diferentes técnicas que desafortunadamente por el tiempo no puedo hablar y describir en detalles cada una de ellas, pero tenemos ya afortunadamente muchas técnicas disponibles para poder medir y determinar exactamente qué es lo que ocurre en cada una de estas diferentes zonas. Y otra pregunta que nos hace Juan Machado, ¿qué opina de los métodos de predicción de Machine Learning? ¿Están usando algún algoritmo? Fíjate que es una pregunta interesante. Primero tenemos que entender que la parte del Machine Learning se basa precisamente en describir los diferentes comportamientos con ecuaciones descriptivas de una forma estadística, vamos a ponerlo de esta forma. De todas estas variables que tenemos en el sistema, vamos a imaginarnos ese mundo de información que tenemos con toda la instrumentación de los diferentes mediciones que tenemos en el proceso. Instrumentaciones que van desde el nivel de la cama de espuma, si tenemos una cámara visual que está midiendo la superficie de la cama de espuma, pues vamos a tener otras variables que van a estar relacionándose. Si tenemos un medidor de la cantidad de aire, si tenemos un medidor de las revoluciones, si tenemos un medidor de la densidad de pulpa, si tenemos un Courier que me pueda estar midiendo en línea la relación de recuperación, entonces yo pudiera estar buscando la sinergia de todas estas variables con la variable que me interesa. Es decir, tenemos que diferenciar cuáles son las variables dependientes y cuáles son las variables independientes, de tal manera que yo pueda tratar de buscar una relación entre el grado, la recuperación, contra todas estas variables que estoy monitoreando. Cuando hacemos el análisis de Machine Learning, esa es la finalidad, porque constantemente está incrementando el número de datos y entonces está buscando diferentes correlaciones que pudieran existir. ¿Hasta dónde vamos a llegar con esto? Depende realmente de la limitante que tenemos en poder medir estas variables en nuestro sistema. Hoy por hoy tratamos de involucrar ahora estas partes del modelado matemático para tratar de sustituir esta parte de la descripción estadística con todo este análisis de Machine Learning. Lo que nos ha llevado a lo que pues, se ha derivado del Machine Learning como el Twin Process, ¿sí? Es decir, ya no voy a depender ahora de las correlaciones que pueda tener con las diferentes variables de medición, sino que ahora voy a tratar de dirigir fenomenológicamente con estos modelos para tratar de ver cómo relacionan cada uno de ellos. ¿Hay muchísimo campo por hacer todavía? Definitivamente. ¿En dónde estamos? Pues depende mucho de los modelos que se estén utilizando para incorporarlos en el Machine Learning. Ok,
si hay otra pregunta. ¿Qué opinión le merecen? Bueno, Sergio nos pregunta, ¿qué opinión le merecen la modificación de canaletas y uso de Crowder para impactar sobre el área de colección de la celda? Oh, ok. Tomemos en cuenta primero, tratando de entender cómo me afecta el uso de canaletas o no en la recuperación. El uso de canaletas no me va a afectar la zona de colección. O sea, ese es un hecho. ¿Sí? Quiere decir que si yo tengo las condiciones correctas de entrada de tamaño de burbuja, tamaño de partícula y de mis sistemas de reactivos, yo voy a poder seguir teniendo la recuperación que necesito. ¿Cuándo y dónde necesito aplicar las canaletas? Depende mucho de lo que visualmente veo yo en la superficie de mi celda. Si yo veo mucha zona muerta que no tiene movilidad la cama de espuma, mi factor de recuperación de espuma se ve afectado. Y acuérdense, la recuperación total es la recuperación en la zona de colección más la recuperación en la cama de espuma. Okay, entonces, ¿yo puedo mejorar la recuperación con canaletas? Sí, siempre y cuando visualmente yo vea que tengo una zona muerta o una zona de baja movilidad de mi concentrado. Pero si yo no veo eso, entonces no me va a dar ningún beneficio adicional el usar canaletas. ¿Sí? Porque la colección, el contacto burbuja-partícula ya ocurrió en la zona de pulpa. ¿Ok? Entonces, sí me puede ayudar el uso de canaletas, el uso de Crowder, por supuesto que sí. ¿Sí? Pero depende de las condiciones físicas que yo vea en cada uno de mis bancos, en cada una de mis celdas de flotación. Ok, ¿una otra pregunta? Creo que ya son todas por el momento. A ver, acaba de llegar otra pregunta del ingeniero Rubén Burgos. Dice, en el medio están varios software de simulación. ¿Qué confiabilidad hay en estos productos? Si puede sugerir alguno para la producción y aprendizajes, hay algunos de sin o de bajo costo. Okay. Bueno, primero entramos con la pregunta si hay con sin o bajo costo. La respuesta es que no hay simuladores comerciables Hurtado de Casas, bajo costo. Carmen. Es una gran desventaja. Lamentablemente, la mayoría de los simuladores son de alto costo. Thank you so much. Creo, Castañeda. pero están muy limitados los modelos. El único que es de bajo costo, porque realmente viene let's continue with Machado Cornejo, es el MODSIM. El MODSIM, se lo voy a escribir aquí en el chat. Chuquillauri, es un software que viene gratis en la compra del libro de Peter King. Jason. En paz descanse. Es un simulador bueno, tiene modelos básicos que pueden utilizar para tratar de entender esta parte de modelaje en lo que es procesamiento de minerales. Tiene una gran ventaja este simulador que no lo tienen los otros simuladores, es que puede integrar la parte de liberación en la molienda. Entonces, todo ese trabajo que hizo Claudio Schneider junto con Peter King, un excelente trabajo sobre reducción de tamaños, incluyendo la parte de liberación, es uno de los
las mejores contribuciones que hay hasta ahorita para tratar de integrar esa parte de reducción de tamaños en la flotación. Los otros simuladores que no son nada baratos es el HSC Chemistry, está el JK CIMET y JK SimFlot. JK CIMET es para lo que es reducción de tamaños, circuito de molienda. JK SimFlot es para la parte de flotación, pero hoy por hoy, a diferencia de lo que es el MODSIN, el MODSIN sí incluye la parte de liberación. En la parte del MedSim, digamos que es un buen simulador, sin embargo está más enfocado a la parte hidrodinámica. Hidrometalúrgica. Sin embargo, él tiene modelos sencillos de lo que es reducción de tamaños y la parte de flotación que son cinéticas, pero realmente es buen simulador también. Pues esos son algunos de los simuladores que pueden encontrar comercialmente. No son dinámicos ninguno de ellos. Okay, did you understand? Okay, that's good. Jason, Carmen, los simuladores dinámicos Machado, yes. que hoy por hoy han desarrollado. Okay. So we have 3 players. Uy. Come on, students. Hay algunos. Alex. Using Pack es similar Jason, a lo Juan, que es JK Luis. CIMET. Come on. No es dinámico, Using Pack tampoco. Go to the place, go to it, and the pin is pues on the creo que screen. es eso lo que puedo comentarles. En términos de los simuladores. La mayoría de los simuladores que yo utilizo, yo enfoco más todo el trabajo con los de JK, por obvias razones, porque son los primeros que conocí, son los que me tocó ayudar a evaluar en Australia, los conozco muy bien. We are waiting for sé the other exactamente cómo students. trabajan los We are modelos. waiting for Alex, Gaby, pero and Luis. fuera de ahí los otros, el HSC es Do you una have any copia, problems? Do you have any podemos questions? decir es una copia Luis, Gaby, de lo que and es el Alex? JK CIMET en cuanto a los modelos. Sí, La mayoría de los ahorita, ya modelos está por son entrar. similares, posiblemente we're algunos de gonna ellos wait alguna for you. contribución nueva que han desarrollado. Parte de estos modelos tienen contribuciones de la mayoría de la gente que estuvo en la Universidad de Queensland desarrollando estos modelos matemáticos que se han incluido en todos estos modelos que se conocen. Bueno, ok, entonces ya para terminar con esta parte, déjenme decirles que la idea de poder vincular y de integrar estos modelos de molienda y flotación, recuerden, tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Y desde ese punto de vista sencillo, creo que desde que Bassin, creo que se pronuncia Bassin o Bassin en francés, no sé exactamente. Por ahí está conectado mi colega César Sosa, él sabe francés. El trabajo de César Sosa, obviamente, y el trabajo de Kim Rangin, que hoy por hoy la integración se basa en una simple relación de tratar de entender realmente esta distribución acumulada de los diferentes minerales con la parte del porcentaje de sólidos retenidos en los finos del ciclo. Obviamente hay muchas variables que quedan fuera, la parte de liberación obviamente,
la parte de la textura de las partículas queda fuera, la parte de saber si es un rompimiento preferencial, no preferencial en los circuitos de molienda. Y obviamente hasta aquí en este punto, pues no podemos nosotros relacionar o correlacionar exactamente la parte de lo que es el efecto de los diferentes reactivos que tenemos en el circuito de flotación. La otra parte en la que seguimos trabajando, tratando de entender cómo incluirlo, es el cambio o la modificación superficial que tienen los diferentes minerales cuando se exponen a las diferentes condiciones químicas en la pulpa. Debemos de recordar que los minerales son altamente susceptibles a oxidarse. Algunos otros ligeramente y algunos otros no les afecta absolutamente en nada. Entonces, dependiendo de las condiciones de pH o RP con las que se trabaja en el circuito, por ejemplo, podemos ver que la galena es altamente influenciada o modificada superficialmente, por lo tanto, puede oxidarse fácilmente cuando yo cambio las condiciones de pH o RP. Y esta parte de la interacción química con la superficie de los minerales es la parte que todavía no hemos desarrollado para tratar de entender matemáticamente qué es lo que ocurre en el sistema. La Universidad de Adelaide, en Australia, ha trabajado mucho en este campo, ha hecho muchos trabajos de topsing, es hacer un análisis sobre la superficie de los minerales para saber exactamente dónde se deposita el colector, qué tipo de colector, etcétera, etcétera. Entonces, hoy por hoy todavía no hay suficiente evidencia, suficiente información como para tratar de entender y modelar todos estos detalles que nos puedan tener un mejor modelo para describirlo. Lo que sí puedo decirles es que hoy por hoy, gracias a las contribuciones que les he mencionado anteriormente, principalmente por Bassin, creo que fue un parteaguas en esta integración de la molienda y flotación, que a pesar de que es una forma sencilla, es una forma simplificada de cómo integrar la molienda y la flotación. Ese es un ejemplo de lo que les describo yo precisamente en cómo integrar esta parte de la molienda y flotación, y la integración entre los finos del ciclón con la flotación es precisamente con esta relación estadística de lo que es el porcentaje acumulado de los diferentes minerales contra el porcentaje en peso de los sólidos que está generando el circuito de molienda. Y como esto es un proceso interactivo, pues constantemente me está cambiando esa distribución que yo tengo, que, vuelvo a repetir, tiene las limitantes de que desconozco cuando es un rompimiento preferencial, no preferencial, desconozco la parte de la liberación de las partículas, desconozco el comportamiento de las texturas de las partículas, pero que con el trabajo que estamos desarrollando con algunos estudiantes que tengo en la Universidad de San Luis Potosí, pues poco a poco vamos teniendo esa base de datos lo bastante grande para poder incluir esta parte de la textura en lo que es esta integración del modelo de molienda y flotación. Déjenme parar aquí esta diapositiva y mostrarles esta pantalla. Por favor, díganme si ven el diagrama de flujo. ¿Sí alcanzan a ver el Excel? Sí, sí se ve claro. Ok, perfecto. Entonces, esos son los datos de la molienda, el porcentaje de sólidos, lo que es el tonelaje que se procesó, 64 toneladas, las características del ciclón,
las diferentes granulometrías que tenemos en el circuito. Este es el modelo que se utiliza para poder describir el rompimiento de la partícula. Realmente es todo el trabajo de Austin en cuanto al desarrollo de la función de selección, la curva de rompimiento de las partículas, de estos tres parámetros. Aquí agregué si el molino se comporta en forma de mezclado perfecto o en forma de flujo tapón. Entonces el comportamiento del rompimiento de las partículas que tengo en el circuito. El ciclón pues es simplemente lo que predice Plitt con su ecuación de la función de rompimiento. Ese es el diagrama de flujo. Obviamente detrás de todo esto pues tengo aquí una serie de ecuaciones y modificaciones, bases de datos, de todo el corazón de estos modelos que se han desarrollado para poder predecir el comportamiento de la interacción de la molienda con la flotación. Por ejemplo, aquí tengo las características principales de la interacción de la flotación, la cantidad del aire, el efecto del colector, el efecto del espumante, y tratamos de visualizar cómo me afecta. Este es el caso de la galena, de la esfalerita. Por ejemplo, si yo disminuyo la cantidad del colector a 15 gramos por tonelada, cómo me afecta la ley de plomo, la ley de zinc, la recuperación. Si yo incremento la cantidad del colector, yo veo el producto que estoy obteniendo al final de este circuito. La importancia de la cantidad del aire, si yo inyecto más aire, qué recuperación, qué ley me va a dar, el efecto del colector. Como pueden ver, hay una ligera variación, pero realmente no es un efecto demasiado importante que tenemos en el sistema, porque depende mucho de lo que les había comentado anteriormente, de las características de lo que es el agregado burbuja partícula. ¿Por qué no vemos aquí una recuperación bastante interesante del plomo y del cobre? Porque pues, precisamente estamos hablando de una molienda bastante gruesa. Es de casi 387 micras que se tienen en el P80, por lo tanto no hay suficiente partícula que pueda ser flotada bajo estas condiciones de lo que es el circuito de flotación. Obviamente dentro de todo esto pues tenemos todo un conjunto de datos dentro del modelo de flotación, en donde podemos describir las características de los minerales. En este caso es la descripción de galena, esfalerita y ganga en las diferentes fracciones. Aquí nada más trabajé con 3 fracciones. La fracción gruesa, la fracción intermedia y la fracción fina. Y cada una de estas fracciones con diferentes flotabilidades, la que tiene la mayor flotabilidad, la que flota lento y la fracción que no flota. Entonces, bajo este criterio, empezamos precisamente a tratar de describir cómo es el comportamiento del circuito de flotación. Obviamente hay mucho detrás de todo este desarrollo. No tengo suficiente tiempo para hablar en detalle de cada uno de estos, pero este es el tema que he preparado para ustedes. Entonces, con esto termino mi presentación. Una disculpa por no hablar en detalle de muchos de los modelos matemáticos que están incluidos aquí, de cómo determinar cada uno de estos parámetros, pero pues esperemos
que tengamos otra oportunidad para hablar ya específicamente en base a cada una de las inquietudes que ustedes tengan. Excelente. Pues muchas gracias a todos ustedes por su tiempo. Gracias, Alberto. Gracias, Gerardo. Al Clúster Minero por esta oportunidad. Y pues si hay alguna otra pregunta por ahí que quedó sin contestar, adelante. Solamente Rubén Burgos, dice, ¿cómo podríamos adquirir ese simulador? El que les acabo de presentar, ese simulador es un trabajo hecho en casa. Obviamente estos trabajos hechos en casa pues no los divulgo, porque son hechos a la medida para las diferentes operaciones por las que me toca analizar en las diferentes operaciones de Grupo México. Muy bien, doctor. Bueno, pues mire, hay bastantes felicitaciones por su presentación. Y creo que, bueno, pues sería pues llevarnos toda una tarde para ver todo el detalle que usted acaba de mencionar. Y no, bueno, no nos queda más que de alguna manera agradecer también reiteradamente toda la dedicación que ha tomado para estas 3 charlas que nos ha regalado. Quiero también comentarles a todas las personas que nos acompañan que el Clúster de Zacatecas lanzamos un reto durante esta semana. Buscamos el apoyo de una de las compañías que participan en el clúster, que es FL Smith. Ellos nos ayudaron a patrocinar esta iniciativa y pues la lanzamos pues a todo el grupo. Ojalá y les pedimos que valoren la oportunidad de poder participar en este reto metalúrgico. Está publicada en la página del clúster. Y bueno, pues se amplió una semana más para que podamos dar esta respuesta a este reto. Esperamos que podamos tener la participación de muchos de ustedes. Doctor Reyes Baena, pues a nombre del Clúster Minero de Zacatecas y bueno, pues a todo el comité directivo de esta organización, pues quiero reiterarle nuestro agradecimiento por su participación en estas 3 sesiones, como lo acabamos de mencionar. Mire, esperemos que podamos volver a continuar con estas sesiones. Y pues mi agradecimiento total a su persona y a su empresa por la disponibilidad de este tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, pues gracias a ti nuevamente por toda esta contribución que nos has dado a todos, esta posibilidad de poder conectarnos por este medio de esta situación de la pandemia. Y pues aquí estamos a sus órdenes. Excelente. Bueno, pues de esta manera pues damos por concluidos los trabajos de esta segunda jornada del procesamiento de minerales y pues le reiteramos nuestra petición para que consideren este reto y estén muy atentos a las próximas noticias que tengamos de esta serie de eventos que organizamos en el clúster. Excelente tarde para todos. What is it? Muy bien, gracias a todos. Excelente tarde. Muchísimas gracias, doctor, como siempre. Excelente la presentación.